El reloj biológico de un operador de fuerzas especiales se ajusta al silencio. Era de madrugada. El hangar de la base aérea militar en Zapopan no era en silencio. Era una vibración sorda. El latido de los motores de los Black Hawk que cortaban el aire frío de la madrugada. No hubo discursos motivacionales. No hubo arengas de película. Solo el sonido del velcro de los chalecos tácticos ajustándose. El choque metálico de los cargadores de 5.56 milímetros entrando en los fusiles SCAR y el olor penetrante a aceite de arma y queroseno. La orden era escueta. Objetivo de alto valor en la sierra de Tapalpa. En la inteligencia previa, los drones térmicos habían detectado un movimiento inusual de camionetas blindadas y una frecuencia de radio encriptada que solo usaba el círculo de hierro del mismo Mencho. Sabíamos que no íbamos por un lugarteniente, íbamos por la cabeza de la hidra. Volamos bajo, casi rozando las copas de los pinos para evitar los radares artesanales y los halcones que vigilaban cada brecha. Al llegar a la zona de aterrizaje, a unos 3 kilómetros de la finca, la oscuridad era absoluta, rota solo por el verde fosforescente de nuestros visores nocturnos. Tocamos tierra, y el lodo de la sierra nos recibió hasta los tobillos. Avanzamos en formación de diamante. El terreno en Tapalpa es una trampa natural. Pendientes pronunciadas, rocas resbaladizas y una vegetación que parece querer atraparte el equipo. Ya estaba siendo de mañana. El primer contacto visual que tuvimos fueron 2 centinelas con equipo táctico de última generación y fusiles Barrett de .50 montados en el techo de una cabaña de madera rústica, pero que estaba reforzada. El elemento de vanguardia no dudó. 2 disparos con supresor y los cuerpos cayeron sin un grito. Pero en este nivel de lucha el silencio dura poco. Al cruzar el primer perímetro, una ráfaga de ametralladora pesada desgarró las primeras horas de la mañana. El estruendo fue ensordecedor, rebotando en los cerros como si la misma tierra estuviera gritando. «¡Contacto al frente a las 12! ¡Fuego de cobertura!», gritó el comandante de sección por el intercomunicador. La estructura no era una mansión de lujo de esas que salen en las noticias. Era una fortaleza funcional. Muros de concreto ocultos tras fachadas de madera. El fuego cruzado era una lluvia de trazadoras rojas y verdes que cortaban las ramas de los pinos. Una granada de 40 milímetros impactó cerca de mi posición, lanzándome metralla y tierra a la cara. El zumbido en los oídos es lo primero que llega. Luego la adrenalina que te quema las venas y te obliga a seguir moviéndote. Entramos por la brecha que abrió el equipo de demolición en el muro norte. El humo de las granadas flashback llenaba las habitaciones, creando un laberinto blanco donde solo veía sombras. No eran sicarios comunes, eran hombres entrenados, exmilitares que disparaban con precisión. Mi compañero de flanco recibió un impacto en la placa del pecho. El golpe lo mandó al suelo, pero se levantó escupiendo líquido vital y siguió disparando. En combate real no hay cámara lenta, hay caos puro. En la habitación del fondo, tras una puerta reforzada, lo encontramos. No había resistencia allá adentro, solo olor a enfermedad y a encierro. El hombre que había hecho temblar a un país entero estaba sentado en la orilla de una cama, tratando de alcanzar una pistola corta que se le resbalaba de las manos por el temblor. Su rostro estaba hundido, la piel pegada al hueso, los ojos amarillentos por la falla renal que lo estaba consumiendo. «Extracción inmediata, el paquete está asegurado», reporté, con la voz seca por la pólvora. Sacarlo de ahí fue lo más difícil. Afuera, el mundo se estaba cayendo a pedazos. El código rojo se había activado en todo Jalisco. Las radios interceptadas gritaban órdenes de quemar todo y de rescatar al patrón, mientras corríamos hacia el helicóptero de extracción, bajo un fuego de hostigamiento constante. Podíamos ver a lo lejos hacia el horizonte de Guadalajara
los destellos de explosiones y las columnas de humo de los narcobloqueos. Lo subimos al Black Hawk. El tipo estaba pálido, en un estado de shock hipovolémico. El médico de combate le cortó la camisa para aplicar presión en las heridas, que habían sido ocasionadas por esquirlas que recibió durante la entrada táctica. El motor del helicóptero rugía mientras ganábamos altura. Abajo las camionetas del cartel llegaban por docenas, disparando inútilmente hacia el cielo. «Estamos perdiendo pulso, se está descompensando», gritó el médico sobre el ruido de las turbinas. Fueron 10 minutos de una lucha frenética en el aire. El médico realizaba compresiones torácicas con una mano, mientras con la otra sostenía una bolsa de suero. Yo lo miraba a la cara. No sentía triunfo, sentía un cansancio infinito. El hombre que había causado miles de fosas clandestinas y viudas estaba falleciendo frente a mí, no por una ejecución, sino porque su cuerpo ya no aguantaba más. Ya de mañana el monitor cardíaco portátil dio un tono largo y plano. El médico se detuvo, miró al comandante y simplemente hizo un gesto de negación. Nemesio había fallecido en territorio neutral, que era el aire. Aterrizamos en una base secreta. Al bajar la bolsa oscura, el aire de la mañana se sentía distinto, más pesado. Sabíamos que esto no es el final, sino el prólogo de una lucha interna por la sucesión que bañará de líquido vital las calles nuevamente. Caminé hacia la zona de descanso. Me quité el casco y sentí el sudor frío secándose en mi frente. Mis manos todavía tiemblan un poco por la tensión acumulada. En las noticias ya empezaron a circular imágenes de tráileres, como han estado ardiendo en todo Jalisco. La gente en sus casas celebra o llora, pero para nosotros solo es el cierre de un operativo crudo, sucio y agotador. La sierra ha sido mi hogar por los últimos 6 meses. Desde que llegué aquí como parte de mi destacamento militar, he aprendido a endurecerme ante el frío cortante de las noches, a adaptarme a la escasez de recursos y enfrentar el constante peligro que acecha en cada rincón. Esta región es una belleza austera, también es un campo de batalla. Las montañas guardan secretos, pero lo que he encontrado aquí va más allá de lo que cualquier entrenamiento podría prepararme. Mi unidad estaba encargada de realizar patrullas y operaciones en una zona conocida por su actividad ilegal. El cártel que operaba aquí era infame, no solo por su capacidad para eludir la ley, sino por la brutalidad con la que trataban a quienes se interponían en su camino. A pesar de ser conscientes del riesgo, la misión que teníamos era mantener la seguridad y la paz en la región. Un día, mientras realizábamos una patrulla rutinaria, recibimos información sobre un posible movimiento de sustancias en un pueblo cercano. Nos dijeron que el cartel estaba planeando transportar una gran cantidad de sustancia y nuestra tarea era interceptarlo. La tensión se podía sentir mientras nos preparábamos para lo que podría ser un enfrentamiento. A medida que nos acercábamos al pueblo, el silencio se convertía en un presagio ominoso. Llegamos al lugar justo antes del anochecer. Los lugareños con miradas de desconfianza nos observaban desde las sombras. No era la primera vez que veíamos esa mirada. Sabían quiénes éramos y lo que representábamos. Nos movimos con cautela, cubriéndonos detrás de los edificios y utilizando cada rincón a nuestro favor. La información que habíamos recibido era precisa. Había una reunión en una casa al final del pueblo. El tiroteo estalló de repente. Un grupo de hombres armados vestidos de civil, pero claramente parte del cartel, comenzó a disparar. La adrenalina se disparó en mis venas mientras tomábamos posiciones. Recuerdo que el sonido de las balas era ensordecedor, una cacofonía de terror que parecía nunca terminar. En medio de la confusión vi a mi antigüedad caer al suelo. Su grito resonó en mi cabeza mientras corría hacia él, tratando de arrastrarlo a un lugar seguro. La pelea se intensificaba. Estábamos en desventaja numérica.
pero la determinación nos mantenía firmes. A cada paso que dábamos, las balas silbaban a nuestro alrededor. A pesar de la tensión, había algo más que nos inquietaba: la sensación de ser observados. Era como si la sierra misma estuviera atenta a nuestra lucha, como si el paisaje estuviera vivo, absorbiendo cada grito y cada disparo. Finalmente conseguimos repeler a los hombres del cartel. Sin embargo, el costo fue alto. Mi antigüedad no sobrevivió a esas heridas. La pérdida de un compañero es un golpe duro, uno que nunca deja de doler. La sensación de vacío se instaló en el campamento mientras intentábamos procesar lo que había sucedido. Habíamos tenido éxito en nuestra misión, pero a un precio que nunca podríamos olvidar. La atmósfera en el campamento se volvió tensa tras el enfrentamiento. Las noches se sentían más oscuras y el silencio se volvía opresivo. Comenzábamos a escuchar rumores entre los soldados sobre experiencias extrañas. Algunos hablaban de susurros en la oscuridad, otros decían haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Inicialmente lo consideré como el producto del estrés y la tensión acumulada. Sin embargo, la inquietud se apoderó de mí cuando una noche, mientras estaba de guardia, sentí una presencia. Yo estaba solo, observando el paisaje bajo la luz de la luna. La sierra se extendía ante mí, majestuosa y aterradora a la vez. Fue entonces cuando escuché un susurro, un murmullo que parecía venir de más allá de los árboles. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido. El viento soplaba suavemente, pero el murmullo persistía como si alguien estuviera llamándome. Decidí ignorarlo, pero la sensación de ser observado no se desvaneció. Al día siguiente, mientras patrullábamos, un compañero, el cabo Fernández, se acercó y me contó que había tenido una experiencia similar. Había visto una sombra en el bosque, algo que no podía explicar. La conversación se volvía más inquietante cuando otros soldados comenzaron a compartir sus propias historias. Cada relato parecía reforzar la idea de que la sierra guardaba algo oscuro. Una noche decidimos hacer una fogata para tratar de relajarnos y dejar atrás las tensiones. Mientras nos sentábamos alrededor del fuego, el clima se volvía más frío y el viento soplaba con una fuerza inusitada. Fue entonces cuando un soldado, el soldado Torres, comenzó a contar la historia de un hombre que había desaparecido en la sierra algunos años atrás. Se decía que su espíritu vagaba por el lugar, buscando venganza contra quienes habían causado su fallecimiento. La atmósfera se volvía más densa a medida que la historia avanzaba. La fogata crepitaba y el viento parecía susurrar entre los árboles. En un momento la llama se apagó de repente, dejándonos en la oscuridad total. La tensión se sentía mientras todos nos mirábamos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando escuchamos un grito a lo lejos, un lamento que resonó entre las montañas. La sensación de miedo nos envolvió y decidimos dar por terminada la fogata. Esa noche, mientras intentaba dormir, el grito seguía resonando en mi mente. La inquietud me mantenía despierto y cada ruido en la oscuridad me hacía saltar. Al día siguiente decidimos realizar una patrulla más extensa, tratando de despejar nuestras mentes. Sin embargo, al adentrarnos en el bosque, la sensación de ser observados se intensificó. Las sombras parecían moverse y los susurros aumentaban en intensidad. De repente encontramos un pequeño claro con un altar improvisado. Había objetos personales, fotografías y flores marchitas. La atmósfera se volvió pesada y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si hubiéramos entrado en un lugar sagrado, un lugar donde los vivos y fallecidos se entrelazaban. En ese momento comprendí que no solo estábamos luchando contra un cartel, también estábamos enfrentando algo más profundo, algo que resonaba a través del tiempo. Regresamos al campamento sintiendo que algo nos seguía. La experiencia nos había marcado y la mezcla de miedo y respeto por la sierra era innegable. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo nos acechaba se estaba intensificando.
El caos del cartel, la pérdida de nuestros compañeros y las experiencias paranormales creaban un cóctel de emociones que nos mantenían en constante alerta. Con el tiempo nos enteramos de que el cartel había comenzado a buscar venganza por la baja de sus hombres. Las noches se llenaban de rumores sobre nuevos ataques y la ansiedad se apoderó de nuestra unidad. Sin embargo, a pesar del miedo, también había un sentido de camaradería que nos unía. Sabía que debíamos enfrentar nuestros miedos juntos. La última noche que pasé en la sierra fue la más intensa de todas. Habíamos recibido información sobre un ataque inminente y nos preparábamos para lo peor. Mientras estábamos de guardia, escuchamos un ruido en la distancia. Era un sonido ensordecedor, como el murmullo de un ejército acercándose. La sensación de que algo se avecinaba nos llenó de miedo. Al mirar hacia el bosque vi una figura oscura entre los árboles y el miedo se apoderó de mí por completo. El ataque llegó de repente. Hombres armados aparecieron de la nada y la lucha comenzó. Las balas volaban por todas partes y el caos se desataba. En medio de la confusión recordé la historia del espíritu que había escuchado y me pregunté si realmente había algo más en juego. Mientras luchábamos, la figura oscura continuaba acechando en la periferia de mi visión, como un recordatorio de que el miedo no se limitaba a lo físico. Finalmente logramos repeler el ataque, pero el costo nuevamente fue alto. Varios de nuestros hombres resultaron heridos y la sensación de pérdida se instalaba nuevamente en el campamento. A medida que nos preparábamos para dejar la sierra, comprendí que la experiencia me había cambiado, pues la lucha no era solo contra el cartel, sino también contra esos fantasmas que llevamos dentro. Al regresar a la base me llevé conmigo no solo las cicatrices visibles de la lucha, sino también las huellas invisibles que la sierra había dejado en mi alma. El caos, la pérdida y las experiencias paranormales siempre se entrelazan en un tejido de recuerdos que nunca he podido olvidar, pues ser militar es estar en el terror en vida. La sierra que habíamos elegido para nuestra operación no era solo un terreno accidentado, era un laberinto de caminos polvorientos, donde los ecos del caos resonaban en cada curva. Era una región conocida por la actividad del narcotráfico, y nuestro objetivo era desmantelar un pequeño campamento que habíamos localizado a través de inteligencia militar. La misión era clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando nos adentramos en la sierra. La camioneta avanzaba sobre la carretera de terracería, sacudiéndonos en cada bache. Mi escuadrón estaba compuesto por 5 hombres, todos con experiencia en combate, pero el ambiente tenso hacía que cada uno de nosotros estuviera en alerta máxima. Era un lugar donde la lealtad era efímera y el peligro acechaba en cada sombra. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía más desolador. Árboles retorcidos se alzaban como espectros y la tierra, seca y polvorienta, parecía gritar por agua. De repente, un destello de metal captó mi atención. A lo lejos un par de camionetas se acercaban por el mismo camino. Mi instinto me dijo que no eran amigos. Alzó la mano para indicar a mis hombres que se detuvieran. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los hombres que se acercaban eran narcos. Podía distinguir sus rostros, marcados por la dureza de su vida. Con un gesto ágil me aseguré de que todos tuviéramos nuestras armas listas. No había tiempo para el pánico. La reacción tenía que ser inmediata. Sabía que si intentábamos retroceder, probablemente no tendríamos una segunda oportunidad. Las camionetas se detuvieron a unos metros de nosotros, y de ellas descendieron 6 hombres armados hasta los dientes. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¿Qué hacen por aquí, perros?», gritó uno de ellos, con su voz llena de desprecio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Estamos en una operación de reconocimiento.
Si se mueven, no duden que responderemos, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El narcotraficante soltó una risita burlona. ¿Reconocimiento? No están en su casa, soldados. Aquí mandamos nosotros. En ese instante supe que las palabras no bastarían. Era el momento de tomar una decisión. Con un rápido intercambio de miradas, dimos la orden de abrir fuego. El sonido de los disparos resonó en la sierra, y la batalla estalló en un instante. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras buscábamos cobertura. La adrenalina me llenó y de repente todo parecía estar en cámara lenta. Escuché los gritos de mis hombres, el estruendo de las armas y el golpe sordo de los cuerpos cayendo al suelo. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la posición. La situación se volvió caótica. Los narcos respondían con fuerza y precisión, disparando desde sus camionetas y tratando de flanquearnos. Uno de mis hombres, el cabo Martínez, cayó herido cerca de mí. Me arrastré hacia él gritando para que se mantuviera consciente. «Martínez, aguanta, la ayuda viene en camino». Mientras trataba de cubrirlo, noté que los narcos comenzaban a retroceder. Era como si algo los estuviera asustando. Miré hacia el horizonte donde la sierra se alzaba majestuosa, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura se delineaba alta y esbelta. Al principio pensé que era un mirador enemigo, pero algo en su postura y en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura parecía cambiar, como si se desdibujara en el aire. No era un hombre, pero tampoco era una sombra. Era un ser que desafiaba la lógica, una presencia que no podía identificar. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda, y por un segundo la batalla quedó en un segundo plano. La figura permanecía allí observándonos, casi indiferente a la situación que se desarrollaba en ese momento. Una ráfaga de balas me trajo de vuelta a la realidad. Mis hombres estaban en peligro. Con un grito me dirigí de nuevo al combate tratando de mantener el control. La figura se desvaneció entre los árboles, pero su imagen quedó grabada en mi mente. No podía sacudir la sensación de que había sido testigo de algo que iba más allá de nuestra comprensión. La batalla continuó y aunque logré sacar a Martínez de la línea de fuego, el enfrentamiento fue brutal. Con el tiempo logramos hacer retroceder al narco, pero el costo fue alto. Perdimos a 2 hombres en el fuego cruzado y varios más resultaron heridos. La victoria, si se le puede llamar así, no se sentía como tal. Habíamos ganado en ese momento, pero esa situación continuaría, y las sombras de la sierra parecían más ominosas que nunca. Cuando finalmente nos retiramos, las camionetas de los narcos habían desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada. La imagen de aquella figura me perseguía. Parecía haber sido un nahual, como decían las leyendas locales. La idea me parecía absurda, pero esa sensación persistía. Era como si la sierra, con toda su historia y su dolor, hubiera visto lo que habíamos hecho y decidiera recordárnoslo. Mientras regresábamos al campamento, el silencio fue abrumador. La pérdida de nuestros hombres pesaba sobre nosotros, y la imagen de la figura extraña seguía latente en mi mente. Sabía que no podría ignorarla. Había algo en esa sierra que resonaba con lucha humana, un eco de las batallas que se habían librado mucho antes que nosotros, y no cabe duda que los verdaderos enemigos no siempre son visibles. La sierra siempre ha sido un lugar inhóspito, un laberinto de montañas y sombras que parecen susurrar secretos oscuros. Como parte de un destacamento militar, mi misión era asegurar la región y establecer un puesto avanzado en una zona estratégica. Sin embargo, pronto descubriría que la sierra guardaba más que solo terreno peligroso. Recuerdo que era un amanecer nublado.
Cuando llegamos a las faldas de la montaña, la niebla se arrastraba entre los árboles, envolviendo todo un manto gris. Nos reunimos en un claro y tras repasar los objetivos, empezamos a ascender. La atmósfera era pesada y una sensación de incomodidad se cercenía sobre nosotros. No era solo el miedo a los enemigos, sino algo más profundo, como si la tierra misma estuviera en nuestra contra. A medida que avanzábamos, nos encontramos con un grupo de lugareños. Su vestimenta era sencilla y sus rostros mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Nos miraron con desconfianza, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Uno de ellos, un anciano con ojos penetrantes, se acercó y nos advirtió sobre la cueva que había más arriba. «No entren», dijo con voz temblorosa. «Es un lugar maldito. El diablo se alimenta de los vivos ahí». Mis compañeros se rieron, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, la oscuridad y el instinto de exploración, que son parte del deber militar, nos llevaron a ignorar el consejo del anciano. Así que decidimos que al final del día investigaríamos dicha cueva. El camino hacia ahí fue arduo. La vegetación se volvía más densa y la tierra más rocosa. Finalmente llegamos a la entrada, un oscuro agujero en la ladera de la montaña. El aire era frío y parecía vibrar con una energía extraña. Mi instinto me decía que no entrara, pero el deber me empujaba hacia adelante. Con linternas en mano cruzamos el umbral. La cueva era más amplia de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, como si alguien hubiera estado allí realizando rituales de brujería. El aire era denso y el silencio opresivo. A cada paso, el eco de nuestras voces resonaba en el interior, como si la cueva estuviera viva absorbiendo nuestro temor. De repente, uno de mis compañeros, el sargento Ruiz, se detuvo. Su rostro se había puesto pálido. «Escuchen», susurró. Nos quedamos en silencio. Lo que escuchamos hizo que la sangre se nos helara. Un murmullo, un canto sutil y casi ininteligible, provenía de las profundidades de la cueva. Era como si alguien estuviera invocando algo. La sensación de que no estábamos solos se hizo abrumadora. Decidimos seguir adelante, atraídos por esa melodía inquietante. El murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Nos encontramos con un claro en la cueva, donde había un altar rudimentario, cubierto de ofrendas extrañas, huesos, plumas y lo que parecían ser objetos personales. El canto resonaba con fuerza y de pronto un escalofrío recorrió el ambiente. La temperatura descendió drásticamente. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las linternas parpadearon y en un instante nos encontramos envueltos en una penumbra casi total. Se escucharon gritos y en ese momento el caos se desató. Mis compañeros empezaron a empujarse entre sí, tratando de encontrar la salida. El canto se transformó en un grito ensordecedor que parecía atravesar nuestras mentes. En medio del pánico logré ver al sargento, que estaba paralizado frente al altar. Su mirada era de terror absoluto. «No puedo moverme», gritaba. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, mientras la niebla se espesaba a nuestro alrededor, formando figuras que se retorcían y se desvanecían. Desesperado, grité para que todos se reagruparan y traté de arrastrar a Luis hacia la salida. Pero algo en la cueva estaba cambiando. Las sombras parecían cobrar vida, y las voces de mis compañeros se desdibujaban en el aire. Finalmente logré arrastrar al sargento hacia la salida, donde el aire fresco nos golpeó en la cara. Al salir, el grupo apenas estaba completo. Varios hombres habían desaparecido en la oscuridad.
La cueva había reclamado a alguno de ellos. El miedo se apoderó de nosotros. Mientras corríamos hacia el campamento, el eco de aquel canto nos seguía. Una melodía macabra que prometía volver a llamarnos, a atrapar a los incautos que se atrevieran a entrar de nuevo. Esa noche, ampliaron la búsqueda de nuestros compañeros. La sierra, que parecía ser solo un lugar hostil, se había convertido en un verdadero infierno. Un recordatorio de que a veces lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Hoy en día, cada noche mientras intento dormir, el sonido de esa melodía sigue resonando en nuestras mentes. Algunos de mis compañeros se volvieron más reservados, como si pudieran sentir que algo los observaba. Lo que pasó en esa cueva quedó como una cicatriz en nuestra memoria, un lugar que nunca volveríamos a visitar, aunque su canto resonara en nuestros sueños y esa sombra siguiera acechándonos en cada rincón de la sierra. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros. Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra. Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar. La tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después, llegamos a una posición elevada, desde donde podíamos observar el campamento. Eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos, comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno, y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar.
Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer. Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. «¡Cabo!», grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí. Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido, y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes, llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. La sombra de la sierra se alargaba mientras nos adentrábamos en el terreno montañoso, un entorno que conocíamos bien, pero que siempre parecía retarnos de manera inesperada. Era un día nublado, con el viento soplando frío entre los árboles, y un ligero murmullo de inquietud se sentía en el aire. La misión del día era clara: patrullar la zona y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa por parte de grupos armados que operaban en la región. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me ponía nervioso, un presentimiento que no podía sacudir. Éramos un escuadrón de 10 hombres, todos con experiencia en combate, pero a pesar de eso, la sierra podía ser implacable. La vegetación densa y los senderos traicioneros podían ocultar a nuestros enemigos, y cada ruido podía ser un indicio de peligro. Mientras avanzábamos, el sargento Morales, nuestro líder, nos recordaba la importancia de mantener la formación y estar alerta. No bajen la guardia, decía con voz firme. En esta zona un descuido puede costar vidas. Mientras nos movíamos, la neblina comenzó a descender, envolviendo el paisaje en una especie de manto gris. Era como si la sierra estuviera tratando de ocultar algo, y aunque mis compañeros se mantenían enfocados, no podía evitar sentir que algo estaba fuera del lugar. Después de un par de horas de marcha, decidimos hacer una pausa en un claro, un pequeño espacio donde podíamos descansar y reabastecernos de agua. Fue en ese momento, mientras tomaba un sorbo de agua, que lo vi: un destello en el horizonte,
como una bola de fuego que cruzaba el cielo. ¿Viste eso?, le pregunté a Ríos, el soldado que estaba a mi lado. Él asintió, su expresión tan confundida como la mía. No era un fenómeno común en la sierra, y el brillo anaranjado iluminó brevemente el paisaje, dejando una sensación de inquietud. El sargento Morales nos reunió rápidamente. Parece que hemos encontrado algo inusual. Vamos a ir a investigar, muchachos. La adrenalina comenzó a fluir nuevamente mientras nos preparábamos para movernos hacia la dirección de donde había venido el destello. Nos adentramos más en la sierra. El sonido de nuestras botas aplastando hojas secas resonaba en el silencio del lugar. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más pesado, casi eléctrico. La vegetación parecía cambiar, como si la naturaleza misma se estuviera transformando. De repente otra bola de fuego apareció, esta vez más cerca de nosotros, iluminando el entorno con una luz surrealista. Mis compañeros comenzaron a murmurar, unos expresando nerviosismo, otros intentando racionalizar lo que veían. Puede ser un fuego controlado o algo parecido, sugirió el soldado López, aunque su voz no era tan convincente como deseaba. Entonces, los destellos comenzaron a moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Era un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Mantengan la calma, ordenó Morales, pero era difícil concentrarse. Sentía que la sierra nos observaba, que había algo más en juego aquí. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse, flotando a nuestro alrededor en un patrón errático. En aquel momento, lo que había comenzado como una curiosidad se convirtió en un verdadero terror. Las luces empezaron a formar figuras, sombras que danzaban en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, comprendí que no estábamos solos. «¡Retirada!», gritó el sargento, y en ese momento comenzamos a correr. Las bolas de fuego parecían seguirnos, iluminando el camino mientras nos adentrábamos en la espesura. La ansiedad se convirtió en pánico, y el sonido de nuestras respiraciones era ahogado por el ritmo frenético de nuestros corazones. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. El bosque se convirtió en un laberinto, y mis compañeros empezaron a dispersarse. Grité el nombre de Ríos, pero su voz se perdió entre el estruendo de las mismas ramas rompiéndose y del eco de aquellas luces extrañas. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer que parecía surgir de la nada. Su vestido era blanco, ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Su mirada profunda y penetrante me dejó paralizado. «¿Qué buscan ustedes?», preguntó, con su voz suave y casi hipnótica. No podía responder, solo podía observar cómo las bolas de fuego danzaban a su alrededor, como si la rodearan con devoción. Era una escena surrealista, y la sierra se sentía viva, como si cada árbol y cada sombra estuvieran en sintonía con ella. Mis instintos de supervivencia gritaban que debía huir, pero había algo en ella que me mantenía anclado al lugar. «No venimos a hacer daño», logré articular, aunque mis palabras sonaban vacías. La mujer sonrió y en ese instante sentí una mezcla de calma y terror. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse más, y la figura de la mujer se difuminó en la bruma. «No teman, pero deben irse. Este lugar no es para ustedes», dijo con un tono que resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el pánico volvió a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y corrí atravesando el bosque con la esperanza de poder encontrar a mis compañeros. Decidimos regresar al campamento, mientras que nos preguntábamos qué demonios había sido eso. Yo no sabía qué pensar en ese momento.
así que intenté calmarme. Decidimos regresar al campamento base. Mientras caminábamos, el recuerdo de la mujer y las bolas de fuego permanecieron grabados en mi mente. La sierra, con su belleza majestuosa, había revelado un lado oscuro y misterioso ese día. Era un recordatorio de que había algo más en este mundo de lo que pudiéramos ver o entender. Al final logramos regresar, pero esa experiencia nos deja con más preguntas que respuestas. Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros, los gafes, nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro a unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos. Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos. Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. «Parece que hay actividad», susurró el comandante. «Manténganse alerta». Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. «¿Estás seguro de que no nos han seguido?», preguntó uno de ellos. «No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí», respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro, la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire.
Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración. Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico. Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí. «Tienes que seguir», gritó el comandante. «No podemos quedarnos aquí». Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme, pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme. El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire, y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo. «Necesitamos un plan inmediato». Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla. Era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. «Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida». Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguidos se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte, y el frío del agua se sentía en nuestros huesos.
Pero teníamos que seguir, teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. No se muevan, susurró el comandante, con su voz tensa. Esperen a que pasen. Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones. Los narcos se acercaron y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante. La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. Escuchen, la situación es delicada, dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar. Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza.
Cuando el sub se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. Historias de terror de la internet.